Hola amigos, de si me lo hubieran dicho antes, qué gusto poder volver a estar con ustedes en estos programas que tratamos de llevarles a ustedes siempre temas, ¿verdad? Que sean de gran ayuda para su gestión organizacional, para su gestión directiva. Y hoy justamente pues seguimos con el tema de habilidades directivas, liderazgo, y hoy justamente tenemos el tema de pensamiento estratégico. Un temazo para mi gusto, ¿verdad? Con dos expertos acá, compañeros, que han desarrollado en sus clases y hemos desarrollado en nuestras clases también esta temática y además que pues se ha compartido también en la realidad de las empresas de Costa Rica. Yo quisiera arrancar este programa por una pregunta generadora, una pregunta general, ¿verdad? Y es, ¿qué es pensamiento estratégico? ¿Qué podríamos decirle a nuestra audiencia cuando nos referimos a pensamiento estratégico? Entonces, me gustaría que Eric, ¿verdad? Pudiéramos empezar a desarrollar el tema por ahí. Una vez discutiendo esto, un buen amigo me decía que el pensamiento estratégico es como el ajedrecista que va 3, 4, 5, 6 movimientos adelante, ¿verdad? Ese pensamiento estratégico de saber hacia dónde va la organización, a dónde la voy a llevar, hacia dónde se van a mover los mercados. Pareciera muy complejo, ¿verdad? Casi que es como, alguna gente diría que eso sería como adivinar el futuro, pero me parece que ese pensamiento estratégico da esa claridad de dónde está operando la organización, qué está pasando en los mercados, cómo se va a mover. Me parece que hay un componente de esa visualización, de tener esa capacidad de ver hacia adelante, ¿verdad? Juanca, no sé si quieres agregar ahí un poco. Yo agregaría ahí el tema de, estoy completamente de acuerdo, de ver hacia adelante, de saber hacia dónde queremos ir y a la vez ir considerando el contexto o el entorno, porque hoy en día en gerencia, en administración, en cualquier campo, se señala o es claro de que hay una combinación, ¿verdad? La organización y el entorno, no podemos despegarnos del entorno. Entonces esa capacidad de visualizar hacia dónde vamos, que suena muy trillado, muy clásico de los cursos de administración, pero es que sigue siendo válido, ¿verdad? Ver las oportunidades, ver las amenazas y ver los recursos que tenemos y en función de eso ir visualizando hacia dónde queremos ir. Yo empezaría por una definición muy básica, me parece que es eso, y eso aplica no solo para empresas, es una de las cosas que a veces discuto o analizo mucho con mis estudiantes, incluso para uno mismo, ¿cierto? Uno mismo debería tener cierto pensamiento estratégico, ¿verdad? Entonces, yo, para ponerlo muy sencillo, creo que es eso lo que estamos hablando, esa capacidad de cómo visualizar hacia dónde quiero ir, ya sea en el plano empresarial o en el plano personal, y esa capacidad también de detectar esas oportunidades y amenazas y los recursos que tengo para ver hacia dónde me voy moviendo. Yo creo que sobre eso podríamos empezar a elaborar un poco más, pero si les parece, yo creo que por ahí para términos simples. A mí me parece que a esto le agregaría que están diciendo ustedes, y lo hablábamos ahora fuera de cámaras, el tema de la adaptación. ¿Qué pasa con la adaptación, verdad? Cómo nosotros desde ese pensamiento estratégico, que hablamos incluso ahora y decíamos, el pensamiento estratégico se puede catalogar como una capacidad, ¿verdad? Y dentro de esas capacidades, esa capacidad de adaptación, ¿verdad? Del líder o de la persona que esté gerenciando, a leer ese entorno, ¿verdad? Y si de repente pues lleva, y ahorita vamos a otro campo importantísimo, pero si de repente lleva un plan que seguir, ¿verdad? Esa capacidad del vuelco de timón y poder decir y aprovechar las oportunidades. Y esto me da pie que quizá ahí podemos discutirlo un poquito más, lo hablábamos ahora con Juan Carlos, de cuál es esa diferencia entre pensamiento estratégico y planeación estratégica, porque escuchamos mucho en la jerga administrativa, ¿verdad? Estos dos temas o estas dos temáticas y de repente se pueden confundir. Entonces, un poquito para ahondar en esto, Juanca, tal vez si nos compartís lo que comentamos ahora fuera de cámaras. Sí, ese es un punto importante a considerar porque para efectos nuestros estamos visualizando el pensamiento estratégico como esa capacidad que acabamos de definir y el plan estratégico como un medio donde se puede volcar o reflejar eso. Ahora hablábamos también de que en algunos ámbitos se le ha achacado al plan estratégico que podría ser muy inflexible, que podría meternos como en una camisa de fuerza. Pero también hay que tener en cuenta de que las tendencias más modernas en planeamiento estratégico es precisamente tratar de evitar eso y que el plan estratégico sea más un medio, pero que sea lo suficientemente flexible y adaptable para reflejar esas cosas que están pasando en el entorno. Entonces, no verlo como una lista de cosas que hay que hacer y que de ahí no podemos salirnos, sino como ver una guía hacia dónde queremos ir, pero que también tengamos la capacidad eventualmente de ajustarlo, de moverlo y de adaptarnos, como dice Carla. Y es que el plan, Eric y Juanca, al fin y al cabo, como lo decís, se convierte en esa guía, ¿verdad? Pero ¿quién lo hace, quién lo ejecuta son las personas.
y siempre hemos sido enfáticos en estos espacios, ¿verdad? Y sobre todo ahora que estamos hablando de habilidades directivas y liderazgo, ¿quién está detrás de una organización? Es la gente, ¿verdad? Entonces, el pensamiento estratégico de esa persona que esté enfrente del plan, ¿verdad? Tiene que llevarlo a esa capacidad de saber de que esto es una guía, es un medio, como lo decía ahora Juanca, ¿verdad? Y esa guía, perfectamente, con un cambio de entorno, ¿verdad? Que puede ser el entorno interno o externo, perfectamente le podemos dar, como lo decía ahora, el vuelco de timón. Y a mí me gustaría agregar aquí un término que me encanta y es la capacidad de aprendizaje en la organización. Si ese líder está con esa capacidad de adaptabilidad, ¿verdad? De poder ver y revisar esas oportunidades, está también aplicando esa capacidad de aprender siempre. Y esa capacidad de aprender siempre la lleva a la organización. Son organizaciones manejadas por líderes definitivamente con pensamiento estratégico y organizaciones que al fin y al cabo también empiezan a aprender, tienen la capacidad de aprender. Y eso es algo importantísimo para traerlo aquí a la mesa cuando hablamos justamente del plan y pensamiento estratégico. Eric, no sé si querés agregar algo a esto que también lo conversamos ahora. Vamos a ver, a mí esas definiciones clásicas que hablan de que la administración tiene un componente de ciencia y arte, a mí me encanta la parte del arte, ¿verdad? Porque yo lo traduzco como un tema más de olfato, ese olfato de negocios, ¿verdad? Esa gente que logra percibir, aquí hay una oportunidad, aquí hay un negocio. Y si bien es cierto, se cuestiona si eso se aprende o no, a mí me parece que hay un montón de elementos de donde aprender. Por ejemplo, lo hablábamos en programas pasados, el tener un buen mentor, ¿verdad? Yo recuerdo, siempre me topo gente que me dice, es que yo tenía un jefe muy bueno, esta persona, y me ayudó y me decía, o yo trabajé para tal empresario, ¿verdad? Entonces, la gente cuando ha tenido ese bagaje, crece, ¿verdad? El otro componente que a mí me parece importantísimo es ese líder que tiene esa capacidad de hablar y discutir a profundidad con su equipo. Bueno, gente, ¿qué piensan de esta situación? ¿Cómo lo abordarían? ¿Qué salió mal de la otra vez? O sea, a mí me parece que ese líder que tiene esa disposición, pero también la humildad de llegar a su equipo de confianza y decirle, bueno, no tengo idea, denme ustedes, o yo tengo esta, ¿qué les parece a ustedes? ¿Verdad? Me parece que genera esa misma capacidad. El otro tema que a mí me parece valiosísimo, yo sigo apelando a los expertos. Muchas veces un experto te ahorra un montón de tiempo, ¿verdad? Y no necesariamente es una persona o sea, es alguien que lo ha hecho muchas veces, es alguien que conoce mucho la situación y de pronto 30 minutos, una hora con esa persona nos podría generar un gran aprendizaje. Bueno, entonces, yo creo que el aprendizaje viene de múltiples lugares. Creo que si la gente que está en una organización no aprende, la organización no aprende, y me parece que hay una serie de elementos que pueden ayudarnos a ir fortaleciendo estas competencias de pensamiento estratégico, ¿verdad? Que sin lugar a duda a mí me parece que se pueden fortalecer y se pueden ayudar a crecer. Yo creo que de una vez ni siquiera planteamos la pregunta, sino de una vez la respondimos, de si se puede aprender. Y sumándome a eso que decía Eric, a mí me gusta mucho una frase que usa un profesor en temas de innovación, pero que aplica para esto también, y es que hay que salir del escritorio o hay que salir del edificio y caminar, porque el peor lugar para tomar decisiones es detrás de un escritorio. Entonces me parece que en esto también aplica. Pensando en qué podemos hacer para mejorar esa capacidad de pensamiento estratégico, una es interactuar con mucha gente, que al final viene siendo comunicación, ¿verdad? Escuchar, absorber y recibir. Inclusive cuando uno ya está a cargo, una persona está a cargo de un puesto gerencial, una de las cosas que ha estudiado mucho nuestro común, no digamos amigo, pero sí referente Mintzberg, es ese rol que tiene esa persona que gerencia y que es como una especie de punto de comunicación entre el externo y el interno de la empresa, ¿verdad? Porque él está al tanto de lo que sucede a nivel interno y al ser el líder o el administrador o el gerente o el dueño de la organización de la empresa, es el mejor referente para también saber qué es lo que está afuera. Entonces, un poco reforzando lo que decía Eric, una de las otras maneras que podemos mejorar esa capacidad de pensamiento estratégico es tener claro que somos ese nodo que conecta el ambiente externo y el ambiente interno y que a partir de ahí se puede generar también esa capacidad de pensamiento estratégico. Y excelente esa parte que dicen y sobre todo en el tema, yo lo podría resumir como que el pensamiento estratégico se construye también, se construye con el equipo, se comparte lo que uno tiene, si estás gerenciando, ¿verdad?
con el equipo y el equipo te retroalimenta, ¿verdad? En el fondo es una construcción colectiva, ¿verdad? Cuando el liderazgo se comparte, como lo que hablamos en el programa pasado, ¿verdad? Es más rica la construcción del pensamiento estratégico. Por supuesto que hay una persona, en este caso, que lleva la batuta, ¿verdad? Etcétera, de decir por dónde se va, ¿verdad? Las organizaciones ocupan una cabeza, pero qué bien, ¿verdad? Y qué riqueza en el ejercicio de poder compartir el liderazgo, de hacerlo colectivo y echarle, ¿verdad? A esa receta las visiones, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues ya la persona que está gerenciando saber, ¿verdad? Por dónde va a encaminar la organización. Entonces, rescato mucho este tema de la construcción del pensamiento estratégico en la colectividad del equipo organizacional. Yo quisiera agregar ahí un elemento muy, muy terrenal, que un día eso me lo dijo una persona que nos sigue, un exalumno, y es algo de lo que en su momento hablábamos, y es, bueno, esta parte probablemente a esa persona le va a sonar muy bien. No digo su nombre porque no le pedí autorización para decirlo. Pero digamos, ¿cómo lo hago en el día a día? Y yo creo que una de las cosas importantes, ya yéndonos a ese día a día, es que si queremos cultivar o practicar el pensamiento estratégico, hay que sacar tiempo para eso. Es decir, en el día a día, en el corre a corre de un gerente, de una persona que lidera, es imposible. Entonces, aquí hay que buscar estrategias de cómo sacar el día a día. Nosotros hemos insistido y en otros programas hemos hablado de la junta directiva, por ejemplo. Que la junta directiva, si está bien manejada, y hay un programa que hemos hecho eso, y ahí podemos invitarlos a que lo vean, y es un tema que probablemente hablaremos en el futuro, es un espacio precisamente para eso, para pensamiento estratégico. A veces dirán, bueno, es que en mi empresa no puedo tener una junta directiva, bueno, pero sí puede tener un grupo de pensamiento estratégico. De hecho, eso se puede manejar. O se pueden buscar espacios. Cuando es un solopreneur, que es una persona que está haciendo de todo, en la logística no puede buscar espacios, ¿verdad? Y yo en eso siempre he insistido mucho. Evidentemente hay que ser muy estratégico para buscar espacios. No lo voy a poner el día que sé que hay más movimiento en mi negocio, que hay más gente o que hay más que atender. Pero yo creo que, salvo una sala de emergencias en un hospital, parece que en las demás empresas, organizaciones, siempre hay espacios donde uno podría pensar, donde podría separar para ese pensamiento estratégico. Entonces yo creo que ahí es muy importante ver cómo hacemos espacio en el día a día, en la agenda, para que podamos sentarnos y pensar. Hace poco leí un artículo muy interesante que en nuestra cultura occidental eso está mal visto, ¿verdad? Usted pasa y ve a alguien pensando y dice, este no tiene nada que hacer. Y en las culturas orientales, que de ahí viene la meditación y todo este tipo de cosas, eso es un valor que se aprecia. Así, estoy pensando, ¿verdad? Entonces creo que algo muy terrenal, agregarle a lo que ustedes han dicho, y es cómo buscamos esos espacios en el día a día para poder ejercitar lo que estamos hablando, porque si no, no vamos a pasar de buenas intenciones. Sí, desarrollar, totalmente de acuerdo, y desarrollar esa capacidad, ¿verdad? De poder ver el árbol y entender el árbol, pero también ver el bosque, en la riqueza que te puede dar el bosque, ¿verdad? Llevándolo a una analogía. Y efectivamente, Juanca, coincido con vos, ¿verdad? De que esto es una temática a la que hay que dedicarle tiempo, ¿verdad? Y que se vuelva un hábito. Hablando de hábitos en los programas pasados que hicimos, ¿verdad? Hay formas de generar y de construir ese pensamiento estratégico. Eric. Yo tal vez a esto le agregaría que otro de los elementos que nos pueden ayudar es esos grupos de discusión que tengo, ¿verdad? ¿Con quién hablo? Y aquí voy en dos vías. Me parece importantísimo contactar con otros empresarios, con otros gerentes, con gente que está, pero también a mí me parece importantísimo de pronto, si yo soy un administrador, conversar con un médico, conversar con un abogado, conversar con un historiador, cómo ellos están viendo la situación, porque normalmente al estar vinculados con el mismo tipo de gente tenemos más o menos criterios similares, ¿verdad? Cuando hacemos esa disrupción, por lo menos nos llevamos un poco esa visión de mundo, ¿verdad? A veces yo me topo con gente que me da una visión que yo jamás yo lo hubiera pensado de esa forma, pero tiene razón, ¿verdad? Entonces me parece que esa construcción de ese pensamiento estratégico también pasa con ese tema de vinculación, de networking, que también lo hemos discutido, ¿verdad? Me parece que es importante, insisto, relacionarnos con gente de nuestro grupo profesional o comercial, pero también romper con eso. Sí. Y a esto Perdón, Juanca, dale, adelante. No, aquí iba a hacer la acotación de que en el mundillo de la innovación también ese es un principio muy importante. De hecho, hay autores que hablan del networking de recursos y del networking de ideas.
el networking de recursos es muy bueno hacerlo con gente que está en el mismo campo. Información del negocio, recursos en general del sector en el que estamos. Pero cuando hablamos de networking de ideas, aquí lo más rico es lo que dice Eric. Es decir, si yo hablo con, nosotros somos administradores todos o venimos de esta área de económicas, si hablo con gente, no sé, sociología, medicina, ingeniería, son visiones del mundo muy diferentes. Entonces creo que eso es fundamental para el pensamiento estratégico y para la innovación también. Así es. Y a esto le agregaría con lo que están diciendo el término de múltiples perspectivas. Yo creo que eso es importantísimo, ¿verdad? Que es lo que Eric está contándonos. O sea, el poder entender, ¿verdad? Y que Juan Carlos sitúa desde esta parte teórica, ¿verdad? Como el poder recibir más ideas, ¿verdad? Yo creo que vuelve más rica la visión y al fin y al cabo, una persona que esté gerenciando una organización definitivamente la suma también, ¿verdad? De lo que deje entrar en el sentido de esa construcción de pensamiento estratégico. Entonces, creo que poderle dar una visión más holística, ¿verdad? A lo que está haciendo y a la organización es importantísimo. Yo le agregaría, además de hablar con su equipo, hablar con gente externa y ojalá salirse del campo, del ámbito, ¿verdad? Esa construcción diaria de la que hablaba Juan Carlos, le agregaría también el hecho de cultivar el hábito, ¿verdad? Si es que lo tenemos, de buscar también información sobre esto. Hay escrito, o sea, muchos escritos de gente que ha aplicado pensamiento estratégico, no solo en la administración, ¿verdad? Hay en muchos campos. Entonces, el hecho de poder engancharse con alguna lectura que nos guste, etcétera, para poder entender, ¿verdad? Es esto tan complejo que le llamamos pensamiento estratégico y poderlo aplicar, como lo decíamos ahora, ¿verdad? No solamente a la organización, sino al fin y al cabo también a la propia vida, porque la propia vida necesita pensamiento estratégico, ¿verdad? Entonces, un poco esa visión holística me parece importantísima rescatarla. De acuerdo. Bueno, muy bien. Yo creo que vamos terminando, ¿verdad? Nuestro programa de hoy. Vamos a tener más programas que hablen de liderazgo y habilidades gerenciales. Pensamiento estratégico da para mucho, ¿verdad? Y pues lo vamos a dejar hasta acá. Posiblemente lo retomemos en algún programa, en algún futuro, ¿verdad? Porque creemos que es un tema rico, ¿verdad? Es un temazo, como lo dije al inicio. Así que invitarlos a seguir conectados con, si me lo hubieran dicho antes, mediante sus redes sociales. Igual, si necesitan algo, escribirnos directamente. Nos encanta cuando la gente nos dice, ay, ahí los escuché, o ahí los vi. Yo creo que eso es bueno, ¿verdad? El propósito que queremos es compartir con ustedes las reflexiones que hacemos a partir de un tema que tiene que ver en su mayoría con el tema gerencial, negocios, etcétera. Así que invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Eric y Juanca, muchísimas gracias por este espacio de hoy y nos vemos pronto. Chao. Hasta luego.